Seguimos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso con abogada tributarista Romina Fuentes Albán. Vamos a abordar ahora el gran reto y lo complicadísimo que es, por cierto, para la administración tributaria disminuir significativamente la informalidad en nuestro país. Se habla, por cierto, de los tres ejes, ¿no? El tema de la política fiscal, la política tributaria y la SUNAT, que tiene que poner en marcha todo este aspecto, pero la durísima tarea es que esto se traduzca en cifras. Ahora, significativamente no hay avances, más bien parece un estancamiento. Trasladaremos en todo caso la inquietud a nuestra invitada. Doctora Romina, lo cierto es pues que hay enorme preocupación de la administración tributaria frente a una situación en la que en todo caso la informalidad sigue operando, ¿no?, en todos los lugares y consabido, por cierto, pero en todo caso dentro de la experiencia he leído su artículo que aparece en un medio periodístico, de manera que usted ha hecho un análisis en este aspecto. ¿Cuál es en todo caso el diagnóstico en este 2019? Ya estamos en el mes 3 y, por cierto, parece poco alentador el trabajo que viene haciendo SUNAT, ¿o es diferente la percepción de usted? Bueno, SUNAT ha dado varias medidas tributarias, ¿no? Ha tenido varias reformas tributarias, pero el problema latente es que no se puede controlar la evasión tributaria. Una de las medidas que sí me parece oportuna ha sido la emisión de los comprobantes electrónicos. Bueno, se busca tener una implementación de manera progresiva, que eso es lo que falta trabajar, ¿no? Ha dado algunas medidas de prórroga del IGB justo para MIPES tributarios, ¿no? Y tienen una tasa preferencial menor a la que un contribuyente pueda pagar en el régimen general. Eso sí está acertado. Claro, correcto. Pero no es suficiente, el problema va mucho más allá. ¿Por qué hasta la actualidad el contribuyente tiene, o el nuevo emprendedor tiene temor a la formalización? Entonces todo el mundo dice los costos que genera formalizar. Costo, ¿no? Sí, tenemos costos no solamente a nivel tributario laboral, sino también es engorroso a veces sacar una licencia de funcionamiento y tienes que hacer un pago, demora. Entonces el contribuyente me dice, tengo tardía comunicación por parte a veces de la municipalidad, tengo sobrecostos de las entidades gubernamentales, entonces de esa manera yo no voy a poder hacer mi formalización. Pero sobre todo las personas, los pymes, los nuevos emprendedores tienen miedo a la SUNAT. A veces me dice lo que me cueste formalizar, y como yo soy un nuevo emprendedor, el nuevo emprendedor no va a saber todas las formalidades que están en el Código Tributario. Nuestro sistema es muy engorroso, excesivamente formalista, ¿no? Entonces, y las multas que pudiera generar y la utilidad que pudiera tener, la SUNAT se lo puede llevar en el solo hecho si me detecta incumplimiento. Ellos a veces, nuestros pymes no tienen cómo pagar a veces un contador, ellos necesitan financiamiento se necesitan tener acceso a créditos, que a veces el banco no les da porque son pymes, ¿no? Entonces hay una limitante para ellos, ¿no? Sí, pues no tienen mucho respaldo patrimonial en todo caso, ¿no? Entonces se encarece en todo caso los créditos, o las exigencias por parte de las entidades financieras se acrecientan cuando ven pues que es una emprendedora y no tiene de alguna manera cómo garantizar un crédito, ¿no? Considera, doctor, ahí que podría en todo caso facilitarse por la vía tributaria esta alternativa, porque en todo caso alguien diría, pues bueno, este es un aspecto que atañe al ámbito financiero porque se trata de un crédito a un emprendedor, ¿no? Y de repente el tema tributario va en cuerda separada, por decir, porque si bien es cierto hay facilidades en cuanto a los porcentajes, por ser microempresa tributaria o afiliada pues a este régimen MIPE tributario, el tema crediticio tributario con el aspecto financiero siempre están algo disociados. Es que hay una dicotomía entre el ámbito tributario y el aspecto financiero de una empresa emprendedora. Claro, el ámbito tributario lo recauda a través de la administración tributaria, es una entidad gubernamental estatal. El acceso a créditos, el financiamiento que puede dar un banco o alguna institución que sea designada por el gobierno, lo da a través de otro mecanismo privado, ¿no? Entonces lo que sería bueno es
que el gobierno impulse o haga un tipo de medidas para que pueda financiar a emprendedores, ¿no? Se debe de dar a ellos unos régimen de incentivos, ¿no? A fin de que ellos se puedan formalizar. A veces pasa que ocurre en el tracto normal, en vías administrativas, si un contribuyente está en regla, está formal y ha cumplido con todas sus obligaciones, bueno, que SUNAT lo deje respirar, no estés acotando, fiscalizando a él de manera constante. A veces pareciera que las medidas tributarias que da la SUNAT es para que persiga al formalista y del informal se olvida. Entonces hay un temor por parte del contribuyente, por parte del emprendedor, ¿cómo me voy a formalizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el informal? ¿Por qué se da eso? Porque es más fácil recaudar para SUNAT a un formal que voy a detectar a un informal, ¿no? Así es. Claro, es más fácil recargar un chico, a uno que inicia, con un cruce de información lo puedo hacer. Ahora, lo que tendría que ver SUNAT es cómo recauda. ¿Recauda más a nivel de impuestos o recauda más a nivel de multas? Porque si es a nivel de multas, no es un buen indicador para el Estado. Si el Estado tiene un rol preponderante para que pueda estar con el ciudadano de manera participativa, tiene como fin supremo la sociedad, y tienes que tratar de incentivar, darle cultura tributaria para que el mismo ciudadano venga a aportar, venga a pagar sus impuestos para obras públicas, obras sociales. Entonces, que hagan una medición internamente. Si estoy recaudado a nivel de multas, entonces no estoy incentivando la formalización ni tampoco la recaudación tributaria. Claro, doctora, hay aspectos, claro, como sostiene, el aspecto tributario va más allá de la justicia, se sostiene, ¿no? ¿Por qué? Porque también, si bien es cierto, la regulación es bastante amplia, ¿no? El Código Tributario, la Ley de Impuesto a la Renta, la normativa de su reglamento, en fin, se hacen en directiva de SUNAT, de tal manera que van revistiendo para que el contribuyente de alguna manera esté cercado por la vía legal para que tribute, ¿no? Pero cuando de pronto advertimos que hay cierta afectación al derecho constitucional, protegido por el derecho constitucional, digamos, donde las empresas se sienten afectadas, ¿no? Bueno, claro, van a las vías correspondientes dentro de lo que es reclamación, apelación, tribunal fiscal, y aún no satisfechas van pues ya al Poder Judicial, ¿no? ¿Cómo advierte usted, doctora Romina, por ejemplo, cuando se comenta que la SUNAT es injusta al interpretar estos casos? Por ejemplo, dice, oye, por cierto, en el Perú las donaciones no están grabadas con impuestos, de tal manera que ha habido casos en la que, por ejemplo, participando el Estado, donde hay una situación en la que viene la expropiación, y por cierto, si usted es expropiada, a usted el Estado le va a pagar un monto X por el inmueble que le están, digamos, afectando, ¿no es cierto? La SUNAT interpreta de que el monto que le transfiere a usted el Estado es un monto demasiado alto, por decir, frente al valor de cadastro o al valor que figura en la municipalidad correspondiente, o incluso el valor de mercado, y de pronto te graba un impuesto, generando pues todo un tema de litis de carácter tributario, porque van a llegar seguramente a sede de la Corte Suprema, ¿no? ¿Cómo advierte usted? Estos aspectos generan contradicciones, porque finalmente a veces vemos de que ya en la vía casación el mismo Poder Judicial le dice, señores SUNAT, ustedes se han equivocado, ¿no? Porque advierte usted que acá hay un aspecto de afectación a este ciudadano que le expropia su inmueble, le toman por sorpresa, de un momento a otro pierde un inmueble que es a veces inclusive algo invalorable. Aspectos así de contradicciones, ¿cómo advierte usted? ¿Ha venido mejorando la administración tributaria? ¿Se viene curando en salud cuando la Corte Suprema le enmienda la plana? ¿O es que siguen estas seguidillas de exigencias de SUNAT que finalmente termina, digamos, valga la redundancia, el Poder Judicial enmendándole la plana o rectificándola? Bueno, hay que ver cómo se generó primero la deuda, ¿no? Cuando la SUNAT hace medidas de cobranza es porque la deuda es exigible, el contribuyente no pagó. Ese es el factor común, ¿no? Por eso le faculta para que haga medidas de recaudación. Y si no cumple el contribuyente con pagar la deuda tributaria, la SUNAT puede embargar bienes, inmuebles y lo que tenga el contribuyente. ¿Qué pasa? A veces hace un embargo de un inmueble y de repente el contribuyente debe una suma demasiado onerosa. Entonces, la SUNAT te va a buscar como sea cobrarse la deuda tributaria. Entonces, si es que el inmueble
no lo va a vender al valor real, a veces lo vende al valor de mercado y hace una subasta, hace una tasación, ¿no? De acuerdo a las políticas que establece el Código Tributario. Pero si la SUNAT está está con mucha preocupación para que pueda hacer líquida la deuda tributaria, pueda cobrarse para que entre a las arcas del Estado, va a culminar con que tenga que rematar el inmueble. Entonces, sí, pues. Y a veces surge esa controversia, ¿no? Mi casa vale 1 millón y la SUNAT me lo está rematando menos de 500.000 soles, ¿no? Entonces, entonces hay que ver la naturaleza de la deuda, si es que transgrede con el principio de no confiscatoriedad, y sobre todo si es que la cobranza coactiva que está realizando la SUNAT se ha dado de acuerdo a las políticas legales que establece el Código Tributario. De ahí emerge la situación, cómo es que generó que mi casa, que para algunos de repente considera que la han expropiado ilegalmente, de repente la posición de SUNAT, un caso particular, va a decir, no has cumplido con mi deuda tributaria, el Código Tributario me establece a través de la cobranza coactiva, el procedimiento, yo puedo embargar bienes y tengo que cobrarlo, pero a veces hay excesos, ¿no? Correcto, te pueden sobreembargar una deuda que si yo debo 10, pero la SUNAT me ha hecho un sobreembargo de 100, eso sí es inconstitucional. El embargo tiene que ser directamente proporcional de acuerdo a la deuda que yo he generado. Así es. Doctora, por ejemplo, también otros aspectos que generan un poco de contradicción en la interpretación normativa por parte de la entidad de la administración tributaria, pues cuando se sostiene, en todo caso, viendo ya el principio de territorialidad que bien lo aborda nuestro Código Tributario para el tema taxativo en lo que compete a tributos. Cuando nosotros nos comunicamos, todo está pues en el mundo satelital, donde seguramente estas operadoras que captan la señal desde cualquier punto donde nos están marcando, ingresa la llamada, entonces se genera aquí una interpretación que a veces es un poco sesgada por la administración tributaria y nuevamente se lleva una litis al Poder Judicial. Este tema de el satelital, la operadora opera pues en el espacio a kilómetros, miles de kilómetros de altura, donde probablemente el principio de territorialidad ya no es aplicable, ¿no? Sin embargo dicen, claro, pero el beneficiario del servicio es una persona, un X que está ubicado en un punto del territorio nacional, por lo tanto se tiene que cargar con tributo a estas empresas extranjeras, porque normalmente son pues empresas extranjeras las que están operando, ¿no? ¿Cómo advierte usted esa interpretación que finalmente también llega a la Corte Suprema, y la Corte Suprema se enfrenta a una situación muy complicadísima de dilucidar, ¿no? Porque los ponentes, los vocales de la Corte Suprema no necesariamente coinciden, ¿no? Hay que hacer algún reajuste ahí en el tema. La interpretación es amplia y siempre estaremos enfrentados a una situación así. Seguimos en este aspecto en la que frente a esta litis no nos queda otra alternativa que ir al Poder Judicial. Sí, lamentablemente los procesos judiciales es porque el contribuyente no ha alcanzado a prosperar su medida a nivel administrativo, ¿no? Es un poco a veces complejo, no encuentro resultado a favor a nivel de reclamación, apelación, demanda contenciosa, a veces no, a veces sí, es un proceso demasiado largo a nivel judicial y tengo mi etapa que es la casación, que lo que se busca es que realicen una correcta interpretación del derecho. Esos procedimientos, desde el inicio hasta la etapa judicial, a veces son 5, 6 años, pues, si es que no hay huelgas, si es que no hay carga de expedientes que desalientan a cualquier empresario, ¿no? ¿Cuál es el problema latente? A veces es si el origen de la determinación de la deuda tributaria, ya sea a nivel satelital, sea por una transacción comercial que ha generado, lo que SUNAT me está acotando es real o no. La mayoría va porque al problema judicial, como que no ha logrado prosperar su medida, pero quiere cuestionar de fondo si la formalidad y la manera como se ha determinado la deuda es correcta o no. Ahora, atendiendo a la consulta que me ha hablado sobre el tema satelital, para ese tipo de problemas siempre se utiliza el criterio de fuente peruana, donde generé mi renta. Correcto. Entonces, si la generé dentro del Perú, dentro del territorio nacional, entonces corresponde pagar el impuesto. Correcto. Ahora, puede ser que esté correcto el impuesto, está bien. Si generaste renta en el Perú, te tienes que basar sobre los criterios de fuente peruana,
pero la determinación que a veces pasa, al momento de que notifiquen el valor para que pagues, de repente está mal elaborado o te han consignado un impuesto totalmente elevado y puede ser que se origine una cobranza coactiva irregular. Ese es el factor común de los problemas que a veces hay en el Poder Judicial. Y si no se cobre, la SUNAT va a pagar y va a querer custodiar y va a querer embargar los bienes o todo lo que tenga la empresa o la persona natural. La mayoría busca proteger y garantizar su patrimonio. Por cierto, y por ejemplo hay aspectos que también sí se muestra una evidencia en la que SUNAT de repente con un espíritu más recaudador deja de lado algo que se puede interpretar sin sin complicarse mucho en los análisis, ¿no? Caso concreto, doctora, cuando una entidad financiera que tenía pues un problema de desalojo, se alquila un local al frente del mismo banco, pero cuando por medio año, ¿no? De pronto advierte que efectivamente gana el juicio y ya no necesita seguir alquilando el local, pero hay 6 meses que han cargado a la contabilidad el gasto, y cuando la SUNAT va y fiscaliza esos 6 meses que has pagado de alquiler del local del frente, no es válido, voy a repartir tributariamente porque no has utilizado. Pero igual, se va nuevamente, se agota todo, el Tribunal Fiscal igual van a la vía a la Corte Suprema y finalmente le enmiendan la plana a la SUNAT porque dice que en materia económica pues son alternativas dentro de lo más razonable que las empresas pues frente a una situación en que van a ser probablemente con el riesgo de perder el juicio, también el justo derecho de como una medida, como plan B, digamos, de alquilar un bien frente a una situación que podrían perder el juicio, pero la SUNAT a rajatabla consideraba un reparo tributario. Eso sí, para usted es considerable como un error totalmente en desacierto de SUNAT en su interpretación, o es que algo de razón también tenía la SUNAT ahí. Yo creo que para ese tipo de situaciones, para el caso concreto, es cómo uno expone ante la SUNAT la situación. A la SUNAT hay que elaborarles todo el circuito económico, toda la operación. Entonces hay operaciones que a veces inicialmente pudieran darse, hacen pagos adelantados, pero al final no se consumó. Entonces no se llevó a cabo, se frustró la operación. Entonces significa para los términos legales que no ha surtido efecto jurídico, y si no ha surtido efecto jurídico no tengo por qué llevar a cabo esa operación, no lo tengo que registrar contablemente y la tengo que sacar de mi contabilidad. Todo ese enfoque hay que saberlo documentarlo a la SUNAT. A veces pasa que lo puedes decir en un proceso de fiscalización, dependiendo cómo lo digas, o a veces el fiscalizador que tengas de repente es muy parametrado y va a decir, pero ya lo registraste, lo pagaste, es válido. Pero si tengo una prueba fehaciente donde acreditas el principio de verdad material, que está en la ley de 27444, en el cual lo que dice el administrado se presume que es cierto, es válido salvo por prueba del contrario, ¿no? Entonces, la carga de la prueba a quien correspondería sería la administración tributaria. Si te estoy demostrando con documentos legales, proformas, inclusive los correos electrónicos. Medio de probanza, ¿no? Es medio de probanza. Entonces, y te estoy generando todo el circuito económico de la operación que no prosperó, entonces no me tienes que desconocer esta operación. Entonces, ahí hay que ponderar eso, hay que saber exponer de esa manera a la SUNAT, y el fiscalizador, bueno, tiene que tomarlo en consideración, ¿no? Si no lo tiene en consideración y insisten en determinar una deuda presunta o una posible multa, el contribuyente tiene sus mecanismos de defensa, puede reclamar, independientemente si considera que es necesario inclusive quejar a un fiscalizador que de repente no ha seguido sus políticas de acuerdo al reglamento que establece la SUNAT para los fiscalizadores, ¿no? O sea, hay alternativas, de repente muchos contribuyentes no lo saben, que lo pueden hacer, ¿no? Y esa es una alternativa de defensa que lo puede realizar desde el primer inicio. Así es. Bien, doctora Romina Fuentes Albán, yo le agradezco muchísimo por estar en Círculo Virtuoso, esperando tenerlo nuevamente en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias nuevamente. Amigas y amigos, se nos agotó el tiempo, nos vemos en la próxima edición. Irregularidades e intenciones políticas del indulto, los deudos de Barrios Altos y La Cantuta alzaron su voz de protesta al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que el Poder Judicial peruano revise nuevamente el caso.
En principio considero que el juez ha tomado bastante en cuenta la recomendación por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde dice revísese, ¿no? Entonces, bueno, él ha tomado esa posición y esa recomendación. Pero lo que no ha advertido, y ahí de repente ha pecado un poquito en exceso el juez, es de que el control de convencionalidad es un aspecto que no le compete a él. En realidad el control de convencionalidad le compete a un juez constitucional, y él no lo es. Perú en Rusia 2000. Ya, sí, un poquito el tráfico, pues comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo, Solo. una carreta de madera. Ajá. En una negra. Puras conchas era Pura usted. concha negra. Conchitas Está negras. riquísimo, mira, ya soy cliente permanente acá de ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienen 3 hijos. Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, obviamente. Escúchame, la comida y el look también. El look, mira, ese look. Ah, con la cosa la moda, pues, Es la moda. un look crema, pues. Ah, está. Sitter alla musikanti, inte vai, inte vänner, sembra lo strumento na mano. Sitter mi chiamano se lo strumento.